Bienvenidos a Polska Podcast, un espacio del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. El 26 de mayo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza inaugura una exposición monográfica de la artista polaca nacida en Gdansk en 1984, Ewa Juszkiewicz, como parte del programa dedicado a la colección Blanka y Borja Thyssen-Bornemisza. La muestra es su primera presentación individual en un museo y reúne una veintena de pinturas. En su obra, Juszkiewicz reinterpreta la tradición histórica del retrato femenino, replanteando los motivos visuales de la pintura clásica europea y abordando de forma crítica las representaciones canónicas de la belleza femenina. Combina un enfoque pictórico tradicional con gestos subversivos. Los rostros de las retratadas quedan ocultos tras elaborados arreglos de telas, peinados, frutas o vegetación. Bueno, es una exposición comisariada por Guillermo Solana, que además es el director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza desde 2005. Guillermo es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Filosofía por la misma universidad, y desarrolla su carrera docente como profesor de Estética y posteriormente como profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid, que compagina con la publicación de numerosos artículos, libros de arte y catálogos de numerosas exposiciones. En 2005 fue nombrado director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y para mí es un inmenso placer que esté hoy con nosotros en Polska Podcast. ¿Cómo estás, Guillermo? Encantado, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco de esta exposición, la exposición de Ewa Juszkiewicz, que supone esa primera muestra monográfica de una artista polaca, además, en el Museo Thyssen-Bornemisza. Y tengo entendido que además fue una apuesta personal tuya invitarla al museo, dado que ya habías trabajado anteriormente con su obra, ¿no? ¿Qué has visto? ¿Qué hay en su obra para considerar que este era el momento adecuado? Bueno, yo descubrí su obra en Internet, como pasa ahora tanto con tantos artistas. La conocí personalmente después en Málaga, porque ellas pasan temporadas también en España, y bueno, su pintura me fascinó y ella me pidió un ensayo para una exposición que le hacían en Venecia hace 2 años. Y bueno, pues a partir de ahí yo hablé con Borja y Blanka, les enseñé la obra de ella y ellos también les fascinó y la han incorporado a su colección, porque como tú has dicho, este programa de exposiciones está vinculado a la colección de ellos. Entonces, todos los artistas que tenemos tienen una obra o están en proceso, Borja y Blanka, de adquirir e incorporar una obra. Y tú has definido muy bien en qué consiste su pintura. Es una pintura, digamos, apropiacionista, que está en esa tradición que comienza con el arte pop de reinterpretar obras maestras del pasado y leerlas de una manera distinta y, digamos, manipularlas, distorsionarlas, ¿no? Todo el mundo recuerda, por ejemplo, las versiones que Andy Warhol hacía de clásicos de la historia del arte, Claro. ¿no? De Mona Lisa, de Botticelli, sí, etc. Sí. Bueno, pues esto está un poco en esa línea. Lo que pasa es que, así como hay otros apropiacionistas que simplemente utilizan la foto, ella se toma en serio el oficio y entonces tiene un oficio pictórico muy potente. Si nuestros oyentes se acercan a la exposición, verán que tiene una capacidad para describir texturas, por ejemplo, las texturas de las telas, de las sedas, del terciopelo, como la capacidad que tenían los maestros antiguos. Claro, porque dialoga bastante, o sea, un poco con la tradición pictórica incluso del retrato femenino de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Exacto. Y va por los museos, por las colecciones fundamentalmente europeas, descubriendo sus víctimas. Sí. Y luego, en realidad, lo que ella hace, al final, si uno lo compara con el original, tiene relativamente poco que ver. Ella aumenta los formatos, tiene el colorido de ella, de la paleta de su pintura es más intensa. Hay algo muy contemporáneo. A pesar de ese oficio pictórico, hay un sabor contemporáneo en su pintura, en su reinterpretación. Y sobre todo, envuelve, como tú has dicho, las cabezas de las retratadas, son siempre retratos femeninos, en telas
en hojas y frutas o en cabellos. Y oculta totalmente el rostro. Oculta totalmente el rostro. Vale, oculta totalmente el rostro. Entonces esa operación que resulta a la vez fascinante, seductora y un poco siniestra a veces, porque da una sensación claustrofóbica de que esas mujeres están ahí envueltas en... pues tiene muchas implicaciones, tiene muchas connotaciones. A mí me pareció fascinante porque a mí me gustan los artistas que no solo te ofrecen un disfrute visual, sino en los que hay mucho que decir. Claro, ¿no? en los que te inquietan. Los críticos y los curators nos fascinan los artistas que permiten hablar mucho de ellos. Claro. ¿Hay algún tipo de diálogo con obras de la colección permanente o no va a ser una exposición en la que solo vamos a poder ver la obra de este artista? Pues mira, yo le propuse, porque lo proponemos normalmente, estas salas donde hacemos estas exposiciones se hacen en medio de la colección permanente, son 4 salas en medio de la colección permanente. Se lo propuse, pero yo creo que ella estaba tan concentrada en producir sus pinturas, que le llevan mucho tiempo, es una artista de elaboración lenta, que al final primero dijo que sí, pero después declinó. Y hoy, después de salir de aquí, voy a dar un paseo por la colección con ella, porque ayer estuvimos hablando de esto, por si, aunque no ha hecho ninguna versión de los retratos de nuestra colección. De ninguno de los que estás. La colección Thyssen es una colección de retratos, en gran medida. Tiene muchísimos retratos. Pues vamos a ver si hay algunos retratos que ella le apetece incorporar para que dialoguen con sus pinturas. Claro, qué interesante. Está abierto todavía. Me parece maravillosa. Está abierta. Como artista, ¿no? Recorrer contigo un museo como el Thyssen-Bornemisza, que es una maravilla, y buscar qué obras pueden dialogar con las tuyas. A los artistas les suele tentar esto, les suele apetecer muchísimo. Claro, qué maravilla. Bueno, hace unos meses, también en colaboración con el Festival de Cine por Mujeres y el Instituto Polaco de Cultura, el museo acogió la proyección de un documental sobre Tamara de Lempicka, otra gran artista polaca, profundamente vinculada también a la representación de la mujer. Tanto en el caso de Lempicka como el de Juszkiewicz, la figura femenina, ya lo hemos dicho, ¿no? Ocupa un lugar central y tú has citado incluso ya a Lempicka con esa dimensión casi reivindicativa, ¿no? ¿Qué vínculos, aparte de la diferencia generacional, puede haber entre esas dos artistas? Pues yo creo que una, evidentemente, es una perspectiva de género que no tiene por qué estar articulada explícitamente como con declaraciones feministas por parte de ellas, pero hay una perspectiva de género que en el caso de Tamara Lempicka, pues por la época en que sucedió, implicaba, no sé, una especie de batalla con el mundo, ¿no? Para ser reconocida con tu personalidad artística. Eran muy pocas las mujeres que alcanzaban esa notoriedad, esa reputación. Entonces hay esa perspectiva de género y yo creo que las dos son, como sucede con muchas figuras culturales polacas, son también figuras muy cosmopolitas que han, aunque por ejemplo Eva ahora mismo tiene casa en Polonia y ha venido de Polonia a Madrid, pero ella viaja, pasa temporadas en España, en los Estados Unidos, en Francia, expone en todas partes. Y bueno, Tamara Lempicka era una figura absolutamente cosmopolita que anduvo un poco errante, ¿no? De un lado a otro. Entonces el destino cultural polaco, por razones históricas, políticas también, en las que no vamos a entrar, ha condenado a muchas de sus figuras a una cierta errancia. Francia ha sido un gran país de acogida para muchas de las grandes figuras polacas y sucedió con Tamara Lempicka, como había sucedido con Chopin o con... Y una duda que se me ocurre a mí ahora, ¿por qué ese hecho de tapar el rostro de las mujeres? ¿Hay detrás una reivindicación, digamos, ideológica en el sentido de ocultar a la mujer o de que la mujer está oculta? ¿Hay alguna justificación o es puramente una cuestión estética? Es una operación múltiple. Por una parte, es una operación como de transgredir por intensificación o por exageración.
La mujer en el retrato tradicional está sometida a un montón de convenciones de belleza, de decoro, que la convierten poco menos que en un bibeló, en un objeto decorativo. Sí. Y entonces es como una operación por la cual se intensifica esa condición de... O sea, claro, usted me ha convertido en un objeto, en un bibeló, pues vamos a hacer la operación completa. Y se podía ver en eso algo como, no sé, humillante en un sentido, porque el rostro se diría que es como el último refugio, claro, de la identidad. Pues qué crueldad arrebatarles lo último que les quedaba con esas poses que tenían, sí, y esos vestidos y esos tocados. Qué crueldad arrebatarle a la mujer el último refugio de su identidad. Pero es que no es verdad, porque el rostro también estaba absolutamente condicionado por todos los gestos de las retratadas. Son poses convenidas, claro, y tal. Entonces es poner en evidencia esa situación de la mujer atada, constreñida por todo esto. Y luego hace una operación desde el punto de vista artístico muy bella, que es que el retrato es un género que está dedicado a la identidad individual. Y ella cancela eso. Claro. Ya sus retratos no representan a personas individuales, claro, porque no les vemos la cara. Y encima coloca en el centro del retrato otro género, que es la naturaleza muerta. Porque sus telas, claro, podrían ser bodegones casi. Son bodegones, claro, son bodegones. Claro. Entonces, esa es una operación muy interesante, sí, porque el bodegón ha sido un género menor, igual que la mujer ha sido un género sometido, sí, y se lo coloca en el lugar del retrato, que ha sido un género mucho más distinguido. Entonces hay una operación también de transgresión que tiene que ver con la cultura y la naturaleza también. Bueno, en este contexto tan competitivo como es el arte contemporáneo, ¿cuál dirías que es el punto de inflexión que permite a un artista alcanzar notoriedad internacional, mientras otros pues a lo mejor se quedan por el camino? Es muy misterioso el proceso por el que a veces en una misma generación, en un mismo grupo, eso lo ves mucho cuando los has conocido personalmente, en una misma generación, en un mismo grupo, uno llega a tener, claro, una reputación internacional y sus compañeros, que en un principio aparentemente estaban a su nivel, desaparecen de escena. Hoy día los mecanismos han cambiado un poco. Antes había como un escalafón que venía desde, claro, la galería de arte local, la galería de arte más importante, centros de arte, museos, grandes subastas, sí, y al final llegabas a lo más alto del escalafón. Hoy día hay muchos casos en que los artistas pasan a través de Instagram, por ejemplo, claro, a través de las redes sociales, saltan del 0 a 100 en muy poco tiempo. Eso tiene ventajas. Instagram da a conocer a muchos artistas interesantes, pero también tiene algunos riesgos, porque es como si hubieran desaparecido filtros. Ya, que esos filtros tenían su utilidad también. Claro, hay artistas que pasan de Instagram a las subastas de Sotheby's o de Christie's, sí, en un año. Y crece, claro, el mercado, se crea un mercado muy especulativo. Bueno, Eva no es de ese tipo. Eva lleva 15 años haciendo este tipo de obra. Antes tenía una carrera. Se formó en la Academia de Arte de Gdańsk, se formó en Cracovia, tiene un largo recorrido y luego ahora ha alcanzado, pero ya con algo más de 40 años, sí, una muy buena posición en galerías internacionales como Gagosian, como Alminrec, y en subastas internacionales, donde sus obras alcanzan, sí, precios muy importantes. Una duda, una curiosidad. ¿El museo se queda luego o tiene opción de quedarse o tiene pensado quedarse con alguna obra de Eva, sí, para la colección? Siempre el procedimiento en nuestro museo no puede adquirir obra. Vale. Porque la colección Thyssen se considera cerrada. Vale, está cerrada, vale. Pero la familia Thyssen puede depositar, los diferentes miembros de la familia Thyssen pueden depositar obras de sus colecciones privadas, vale, en nuestro museo. Vale. De hecho, hay obras privadas de Carmen Thyssen, sí, de Francesca Thyssen, sí, y de Borja Thyssen en el museo. Y ellos ya han incorporado un fantástico retrato que va a estar en la exposición a su colección, y después de que la exposición termine lo instalaremos. Ya hemos pensado incluso dónde lo vamos a instalar, que va a ser en la
en la sala de surrealismo. ¿Y está indicado? ¿Se podrá ver, se podrá identificar ese cuadro en la exposición o no? Sí, lo indicaremos, lo diremos en la rueda de prensa, lo contaremos y en la cartela pondremos que es colección Borja y Blanca. Guillermo, para terminar, ¿qué otros artistas polacos hay en la colección Thyssen o en el Museo Thyssen-Bornemisza? Pues mira, no hay muchos, pero hay 2 artistas polacos interesantes. Uno es un artista del siglo XV que se llama Jan Polak y que trabajó en Baviera, en el sur de Alemania, y que tiene un retrato de un abad benedictino que está muy bien, de mucha calidad. Es de finales del siglo XV, 1480 y tantos. Y el otro es mucho más conocido, es Balthus. Oh. Balthus, aunque nació en París y se le identifica como un pintor francés, tenía unos orígenes familiares muy mezclados y muy discutidos, porque él mismo también inventaba historias sobre sus orígenes, y su madre era polaca, y él pretendía, fue construyendo la historia de que él descendía de la nobleza polaca, de la pequeña nobleza polaca. Era de origen polaco, sí, y la historia de sus orígenes aristocráticos, de los Rola, es ya más discutida. Pero tiene una obra que adquirió el barón Thyssen, que es fantástica, es un gran cuadro de 1950, que es el juego de naipes, y que ocupa un lugar central también en las salas de arte figurativo de la posguerra en nuestras colecciones. Qué maravilla. O sea que 2 grandes polacos. No sé si sabes que nosotros en Polska Podcast tenemos una sección que se llama ¿Sabías que era polaco? Porque es verdad que hay muchísimos representantes de la cultura, como era Joseph Conrad, como era Lempicka, como es muchos que nadie sabe que eran polacos y que se aclimataron en otras culturas, en otros países europeos, por esa capacidad prodigiosa que también tienen los polacos para aprender otros idiomas. Claro. Porque el caso de Conrad es verdaderamente maravilloso, ¿no? Que termina escribiendo que termine convirtiéndose en un clásico de una lengua que no es su lengua materna, pues se debe a esa capacidad de los polacos. Probablemente porque su lengua es fonéticamente tan compleja que son capaces ya de dominar todos los recursos de todas las lenguas, ¿no? Muy bien. Bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Recuerden, del 26 de mayo al 6 de septiembre de 2026, Eva Juszkiewicz en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. En el primer episodio de Polska Podcast hablamos del escritor polaco Joseph Conrad y en el segundo conocimos que Pola Negri, la deslumbrante actriz del cine mudo de Hollywood, eran ambos polacos. No puedo esperar a ver qué nos trae hoy Inma Flor. A ver, cuéntanos qué otro personaje de la historia era polaco y no lo sabemos. Tamara de Łępicka, pero para los españoles, Tamara de Lempicka, tal vez, ¿no? Bueno, Tamara de Lempicka de siempre, pero sí, no me vas a decir que Tamara de Lempicka era polaca. Claro que sí que era polaca, todos los que traemos aquí son polacos. Yo soy polaca. Cuenta. El último episodio, vamos a contar, Antonio Martínez Asensio era polaco. Bueno, esta es la sección que Inma Flor nos trae todos los meses, que es ¿Sabías que era polaca? Cuéntanos de Tamara. Pues mira, antes de empezar me gustaría decir que en España es bien conocida, al menos su obra, no tanto que fuera polaca, pero estuvo en el Palacio de Gaviria una exposición gigante, inmensa, allá por 2018, creo recordar. Histórica, sí. Fascinante. Sí. Y recientemente, de hecho en noviembre del 2025, trajimos al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con el Festival de Cine por Mujeres, la proyección de un documental sobre su vida, fascinante vida que ahora os contaremos, seguida de un coloquio con parte del equipo técnico. Y contamos excepcionalmente con Marisa de Łępicka, bisnieta de la artista, y Julie Rubio, la directora del documental. Bueno, ¿dónde nació Tamara de Lempicka? A ver, cuéntame. Pues si nos ponemos estrictos, ni siquiera sabemos con certeza dónde nació. Ya, bueno, sí, pero ni siquiera en qué año. Esto era parte de su fantasía y de su performance de vida. Algunas fuentes dicen que Varsovia, otras que Moscú. Pero Varsovia, ¿qué es? Polonia. Polonia, muy bien. Unos hablan de 1894 y otros de 1898, pero lo único seguro es que nació como Tamara Rosalia Gurbik-Górska, no sé si lo he dicho bien, y pasó su infancia en una Varsovia bajo dominio ruso.
Pero esa ambigüedad no era casual, es decir, el hecho de no saber, la fecha de nacimiento, no saber dónde nació exactamente, porque Tamara no solo pintaba, también se inventaba su vida o a sí misma constantemente. Moldeó su biografía a su antojo, elegía qué contar, qué ocultar, qué reinventar. Su vida era casi una performance. Claro, ella contribuyó a eso durante toda su vida y nunca dio información, claro. Bueno, era todo muy confuso, jugaba ese juego. Ella dirigía su vida como si fuera una película en sí misma y funcionó, evidentemente. Vivía en un piso modernista de la Rue Méchant de París, donde organizaba fiestas y exposiciones privadas. Para esos eventos se vestía con diseños exclusivos enviados por grandes modistos, pero también cosía sus propios vestidos y diseñaba sus propias joyas. Bueno, antes de seguir también tenemos que mencionar a otra gran mujer, su hermana, Adriana Guska de Montaut, que en 1928 se convirtió en la primera mujer graduada en la Escuela Especial de Arquitectura de París, en aquella época. Cuidado. Fue ella quien le dijo a Tamara que el nuevo lenguaje moderno, el del cristal, el acero y el hormigón, todavía no tenía una representación pictórica propia y que ahí había un espacio vacío. Evidentemente, Tamara lo llenó. Mezcló cubismo, modernismo, inspiración renacentista italiana para crear algunos de los grandes iconos del Art Déco. Sus cuadros estaban llenos de líneas limpias, colores vibrantes, lujo, sensualidad y mujeres absolutamente modernas para su época. Mujeres independientes, seguras de sí mismas, elegantes y provocadoras. Su obra retrata la alta sociedad, sí, pero también el deseo, la libertad y la sofisticación de los años 20. La verdad es que su obra es muy conocida, Sí. Fue una mujer muy importante. Yo creo que todos reconocerán, y si no, por favor, búsquenlo ya mismo, Autorretrato, Tamara en un Bugatti verde o Muchacha con guantes. Son imágenes que evidentemente forman ya parte de la historia del arte del siglo XX. Pero también retrató a artistas, aristócratas, empresarios, celebridades. Hoy sus obras alcanzan cifras millonarias en subastas y pueden verse en museos como el Pompidou de París. Pero atención, cuidado, incluso Madonna posee varias piezas suyas y las ha utilizado en sus vídeos y escenografía. Bueno, pero vamos a ver, Tamara de Lempicka vivió entre París, Estados Unidos y México casi toda su vida, ¿no? Sí, pero bueno, ella insistió en definirse como polaca. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial colaboró activamente ayudando a su país desde Estados Unidos. Donaba dinero, cosía uniformes y participaba en campañas de apoyo a la Polonia ocupada. Finalmente, y tras la muerte de su segundo marido, el barón Raúl Kufner, vaya usted a saber, viajó por todo el mundo hasta instalarse en Cuernavaca, en México. Allí siguió pintando hasta el final de sus días, aunque lejos ya de la fama explosiva que había tenido durante los años 20 y 30. Pero ¿y cómo conoció a este varón? Curiosa historia, ¿te cuento? Sí, por favor. Bueno, mira, Tamara conocía a la bailarina española Nana de Herrera, a quien pintó por encargo del varón, un aristócrata y coleccionista de arte nacido en el Imperio Austrohúngaro. Pues bien, este retrato marcó el inicio de la relación sentimental entre Wempichka y el propio Kufner, que se casaron en 1934. ¿Te lo puedes creer? Vamos, historión. Me está recordando otra historia con varón por medio. Bueno, sigamos. Es más, 2 años antes, en 1932, Tamara visitó España y recorrió ciudades como Madrid, Toledo, Sevilla, Córdoba y Málaga. El viaje tenía sin duda un fuerte componente artístico. Quería estudiar directamente pues, la obra de nada más y nada menos que Velázquez, Goya y el Greco. Y, cuidadito, que retrató a Alfonso XIII, No me digas. al rey, tal cual. ¿En serio? Sí, te lo digo. Qué grande. Tamara de Lempicka. Bueno, Sí. ¿Y dónde está enterrada? Pues mira, en este recorrido que hemos hecho sobre su historia, sobre la historia de una de las grandes artistas polacas, no podemos dejar de mencionar su gran final, digno de una novela o de una película que, por cierto, insistimos, ella dirigía. De acuerdo con su voluntad, fue incinerada y sus cenizas fueron esparcidas sobre el volcán Popocatépetl, en México. Pero eso debía estar prohibido, seguro. echar las cenizas. Pues a día de hoy seguro, en aquel entonces igual no tanto. No estaría tan controlado. Bueno, Tamara de Lempicka, maravillosa mujer que nadie, por lo menos yo, no sabía que era polaca. Muchísimas gracias, Inma Flor. Hasta el siguiente episodio. Gracias a ti, Antonio. En Polska Podcast hemos hablado de pintura y ahora vamos a hablar de libros. Para mí es un placer saludar a nuestra próxima entrevistada, Eva Orue, directora de la Feria del Libro de Madrid, que fue la primera mujer en asumir la dirección de la Feria del Libro de Madrid. Hola, Eva. ¿Qué tal? Eva Orue ha trabajado en prensa, en radio, en televisión, tanto en magazines como en informativos. Ha sido corresponsal en el Reino Unido, en Francia y en Rusia, y ha trabajado como gestora cultural. Es autora de varios libros. En solitario ha escrito La segunda oportunidad y en colaboración con Sara Gutiérrez ha escrito Rusia en la encrucijada, historias de miopes locas por el fútbol, padres e hijos, y su último libro, un libro delicioso, En el Transiberiano. Bueno, vamos a hablar
hablar de la Feria del Libro que se inaugura dentro de muy poco y Polonia va a estar presente con varias actividades y voces contemporáneas. En los debates organizados por el Pabellón Europeo participarán Margot Reimer y Ursula Honeck. Bueno, Eva, para hablar un poco de la literatura polaca, ¿qué crees que pueden aportar esas voces al diálogo con los lectores españoles y qué significa para la feria abrirse a la literatura polaca contemporánea? Una mirada desde el otro lado, para empezar, porque son nuestro casi opuesto perfecto en este club de amigos que es la Unión Europea. Yo creo que desde que tenemos el pabellón europeo, una de las cosas buenas que nos suceden es que, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando traíamos autores europeos, sí venían porque sus libros están en las librerías españolas para hablarnos de sus procesos y de sus creaciones, venían porque había algo que querían contar relativo a sus libros. Desde que tenemos el pabellón europeo, lo que hacemos es mirar con perspectiva europea. Y eso lo cambia todo. Parece que no, porque te obliga a buscar allí donde antes quizá nunca habrías buscado. Y en este sentido, la colaboración del Instituto Polaco de Cultura es esencial. Nos trae autores que están presentes en las estanterías de las librerías españolas, pero no necesariamente son conocidos y quizá no nos los presentan en el contexto europeo del que todos formamos parte. Claro, y además, bueno, aquí lo estamos viendo en Polska Podcast casi todos los meses, que al final es verdad que es una cultura que está un poco lejos, pero es verdad que donde nos unen muchísimas cosas, ¿no? Sin duda. Bueno, la obra de Ursula Honeck, por ejemplo, está muy arraigada en un territorio muy concreto y en la vida de una pequeña comunidad en la periferia de Polonia. Y sin embargo, bueno, ha despertado gran interés internacional con numerosas traducciones en toda Europa. En España la ha editado Lumen. ¿Crees que esta aparente paradoja revela que lo periférico, lo fronterizo, lo marginal forma parte esencial de esa experiencia europea y que cuanto más local en el fondo y enraizada es una historia, bueno, pues en el fondo más universal o más cercana la podemos ver nosotros? Yo diría que la historia europea, es una obviedad lo que voy a decir, es incomprensible sin entender al menos un poco lo que ocurre en los países limítrofes con el gigante ruso y los cambios de frontera que se han ido produciendo y las historias personales, casi todas extraordinarias, derivadas de esa peculiar situación. La geografía a veces es una condena y lo sabemos todos bien. Pero además creo que cuando cuentas historias pequeñas, hay un autor español fallecido recientemente, Joan Bello, que escribió un libro titulado Historia Universal de Paniceiros. Bueno, pues en realidad todos los libros que cuentan la historia pequeña, esa a la que no prestamos atención, que se refiere a un sitio aislado, en realidad todos son historias universales, o al menos solo alcanzan categoría de fenómeno o de libro que merece la pena leer aquellos que de la anécdota, de lo pequeño, de lo fronterizo, por volver al caso polaco, hacen un ejemplo o una categoría. Claro, Honeck es maravillosa, pero Reimer, por ejemplo, es otra que está en una escuela que a mí me apasiona y que reconozco que he descubierto, que es pues esa tradición de la crónica o de los cronistas polacos, ¿no? Desde Kapuściński, desde antes, ¿no? Que ahora hablaremos de ellos. Ella participa en un debate sobre la no ficción y representa una de las voces más destacadas de esta escuela polaca de reportajes. Tú que conoces bien ese territorio, porque has estado allí, ¿qué crees que se destaca? ¿Por qué esa escuela polaca de cronistas es tan especial? Yo diría que, a diferencia de otras escuelas que tienen más predicamento entre nosotros y que los estudiantes de periodismo leemos con fruición cuando estamos en ello, bueno, también después, la escuela polaca primero se caracteriza porque mira a ese mundo del este, que es una mirada que normalmente no está ni en los grandes periodistas o reporteristas españoles, ni en los estadounidenses, ni en el nuevo periodismo de Tom Wolfe. Lógicamente, porque miran hacia otro lado. Ellos no, miran hacia una parte esencial de Europa a la que en muchas ocasiones tenemos olvidada. Luego sí, son periodistas y se nota, pero es verdad que en ocasiones te preguntas si lo que te cuentan es ficción o no. Es verdad. Todo lo que te dicen es verdad, pero tienen una mirada tan literaria, claro, una vez más, tan fijarse en el detalle pequeño, en la pequeña historia, en toda esa gente que de otra manera jamás aparecerá en una crónica periodística. Claro, y de hecho, gracias a que son tan literarios, en el fondo, al final participan tanto de esa tradición periodística, pero también forman parte un poco de la cultura literaria, ¿no? de esa Europa, ¿no? Sin ninguna duda. Cuando nosotros estudiamos, vuelvo un poco a mis tiempos, leíamos, por ejemplo, a Manu Leguineche, El viaje más corto, claro, ¿no? Es el libro que todos los estudiantes de periodismo de un cierto momento leímos. ¿Era crónica? Sí, pero porque era crónica era periodismo y literatura. Y eso es lo que pasa con los autores polacos que además nos han descubierto. Insisto mucho en esto porque a mí me parece que en ocasiones no miramos, sobre todo desde aquí,
Quiero decir, desde tan lejos no miramos lo suficiente a lo que está pasando en el lado este de este continente. Estamos hablando de autores como Richard Kapuscinski, como Hannah Kroll, como Małgorzata Reimer, como Jacek Hugo Bader o Szablowski, que hemos hablado ya de él varias veces, que describen Europa Central y del Este desde perspectivas muy humanas y cotidianas. De todas formas, tú que has estado en Rusia, que has conocido toda esa zona, pero has estado sobre todo en Rusia, ¿qué crees que distingue la mirada de los polacos, de esta tradición de cronistas polacos, de otras tradiciones europeas de este periodismo narrativo? En el caso de los que miran hacia el este, y son buena parte de los que has mencionado, la preocupación. Es decir, yo estuve en Rusia 3 años, he escrito 2 libros sobre Rusia, pero mi mirada es lejana, sigue siendo lejana incluso después de haber vivido allí, porque la historia rusa me afecta, ¿cómo no va a afectarme? Pero no me toca la piel, si se me permite la expresión. Vale. Sin embargo, para los periodistas polacos, necesariamente, porque la suya es una historia de conflicto y vecindad, y por lo tanto eso permea todos los textos que escriben. Claro. Es cierto que tú puedes leer soy incapaz de pronunciar bien los apellidos, me perdonarán ustedes, pero lees El viaje en autostop a Colima de Jacek Hugo Bader, y da igual, lo voy a pronunciar mal, lo diga como lo diga, y estás viviendo una extraordinaria aventura pequeña. Enorme, porque mira tú lo que hace, pero pequeña. Todo lo que ocurre son cosas pequeñas. Pero además lo mira desde la perspectiva polaca. Y eso cambia completamente su mirada respecto a la que podría tener un periodista español que hiciera el mismo viaje, pero viniendo de Cádiz. Sí, lo que pasa es que también tenemos en común con ellos que lo miran desde una perspectiva de la memoria y de las heridas históricas, un poco la memoria histórica y esas heridas que han marcado también ese territorio fronterizo. Y que siguen marcando y que además no están cerradas. Absolutamente. Bueno, hemos dicho que Reimer va a participar en la feria y además ha escrito también sobre países como Rumanía y Albania desde una perspectiva muy cercana a las voces de la gente común. Realmente, al final, esta literatura que está atenta, como hemos dicho, a las experiencias individuales, explora también otros territorios y nos descubre otros territorios que también son fronterizos, en otro lado, Rumanía, Albania, pero que al final ponen en común un poco todos los territorios, ¿no? Debo decir que leí Bucarest hace poco, que es un libro estupendo. Y lamenté mucho no haberlo leído antes, porque hace 4 años o 5, antes de la pandemia, hice un viaje de un mes a Rumanía y creo que lo hubiera hecho con una perspectiva completamente distinta. Son libros que te acompañan, que te enseñan, pero que te acompañan también. Y sobre todo que te permiten entrar en aquellos intersticios de los que tú como turista, aunque sea un poquito, aunque seas una turista concienzuda, no acabas de entrar. Albania nos pilla un poco más lejos, pero Bucarest, Rumanía, en realidad es un país muy cercano, con un idioma que se parece al nuestro. Hay cantidad de rumanos aquí en España. Cuando yo fui a Rumanía, una de las cosas que me pasó es que cada 2 por 3 me decían, ¿puedo ayudarle? En perfecto español, porque el que no había vivido en Valencia había vivido en Sevilla. O sea, era espectacular. Bueno. ¿Tú crees que el lector español siente curiosidad por la historia y por la realidad de Europa Central Oriental o todavía no? ¿Crees que estos libros que nos están llegando son los que hacen que se despierte ese interés o crees que hay un interés real? Supongo que hay un interés, pero también me da la impresión de que no es un interés que guíe nuestras lecturas en muchos casos. Y creo que nos equivocamos. Del mismo modo que digo que si ellos no nos leen a nosotros, nos equivocamos. Mencionabas antes el pabellón europeo en la feria. El pabellón europeo nace de una constatación, y es que hay una cultura europea que incluso en distintos idiomas hace de nosotros lo que somos, europeos. Europa es la política agraria común, es la política exterior, bueno, eso más bien poco, es la economía, pero es la cultura. Por cierto, traducida. La labor de los traductores en todo este follón es considerable. Y creo que no seremos nunca europeos, verdaderos europeos, no seremos europeos de Erasmus, de esos que se mueven y conocen, hasta que no leamos también algunos testimonios, algunas obras de las que has mencionado y otras muchas. Y otras muchas. Bueno, yo os recomiendo muchísimo que leáis a Małgorzata Reimer, que es excepcional, pero también os recomiendo que leáis a Úrsula Honeck, que ha escrito un libro delicioso que está en Lumen. En todo caso, la Feria del Libro de Madrid se inaugura el viernes 29 de mayo y va a tener sus puertas, va a tener sus casetas abiertas hasta el 14 de junio. Así que por allí nos vamos a ver seguro. Hoy espero que sí. Muchísimas gracias, Eva, por haber estado en Polska Podcast. No, gracias a vosotros por la invitación.
En Polska Podcast vamos ahora con Voces Cruzadas. Ya saben que es esa sección en la que queremos que se oiga el polaco y después de escuchar ese maravilloso idioma y leer un fragmento de un libro determinado, yo pues lo leo en español y así podemos escuchar el idioma e ir haciéndonos a esa sonoridad tan maravillosa. Y ya que una de las autoras que hoy hemos mencionado y que participará en la feria es Margot Reichmer, me gustaría compartir un fragmento de su obra, pero para variar un poco, no será de un reportaje, sino de su libro de cuentos El peso de la piel, que ha publicado La Caja Books. Es una autora bastante polifacética, ¿verdad, Claudia? Y tanto. Y sin embargo, este libro de relatos que vamos a presentar aquí tiene mucho que ver con las crónicas de Margot Reichmer. En estos cuentos, en realidad, la autora regresa otra vez a Albania y a Kosovo, además a Polonia, para contar todo aquello que el reportaje no logra revelar. El horror viscoso que se adhiere a las paredes de la casa familiar, los traumas silenciados de la guerra, la huella espectral y persistente de un régimen opresor, como dice el texto editorial. Así es, pero al mismo tiempo es un libro muy luminoso. Bueno, vamos a escuchar ese fragmento en la voz, como todos los meses, de Klaudia Tenucci, responsable de proyectos literarios del Instytuto Polaco de Kultura. Adelante, Klaudia. Morze jęczało jak poranione zwierzątko. Czy morze jest głodne, spragnione, czy się boi? Przez dziury w cienkich zasłonach wślizgiwał się przedświt. Leżąc w łóżku, Enrico zaczynał rozróżniać kontury przedmiotów. Nasłuchiwał morza. Wołało go jak zwykle, ale tym razem było pełne bólu, który przebijał się łkaniem przez huk fal i cichł przy brzegu plaży. Morze lamentuje, bo coś sobie przypomniało albo za czymś tęskni. Coś zobaczyło i chce mu o tym opowiedzieć. Jak wielki to ciężar. Widzieć wszystko i pamiętać wszystko. Być zawsze. Maravilloso. Bueno, y vamos a escucharlo en castellano. El mar gemía como un animalillo herido. ¿Estará hambriento el mar o sediento? ¿Tendrá miedo? Por las rendijas de las finas cortinas se deslizaba el alba. Desde la cama, Enrico comenzaba a distinguir los contornos de los objetos. Aguzaba el oído. El mar lo llamaba como siempre, solo que esta vez estaba lleno de un dolor cuyo sollozo atravesaba el estruendo del oleaje y se sumía en el silencio al llegar a la orilla. El mar se lamenta por algo que ha recordado o por algo que añora. Lo ha visto y quiere contárselo. Qué peso tan terrible verlo todo y recordarlo todo. Estar siempre. Bueno, Muy este bonito. es el libro que hemos elegido este mes, El peso de la piel de Margot Reichmer, que estará en la Feria del Libro de este año y que ha editado La Caja Books. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, gracias. En Polska Podcast hemos hablado ya de pintura y de literatura y ahora vamos a hablar de arquitectura y lo vamos a hacer con Javier Peña Ibáñez y con María Slewioda, directora del Instituto Polaco de Cultura. Javier Peña Ibáñez es fundador y director de Concéntrico, un proyecto que explora nuevas formas de relación entre arquitectura, diseño y espacio público. También es director artístico del TAC, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Fundación Arquia, con ediciones en ciudades como Granada, Valencia, San Sebastián o Vigo. Y es comisario del programa de Public Design Commission de la Bienal Design Doha 2026. Además es coeditor del libro Concéntrico, Urban Innovation Laboratory, publicado por Park Books. Su trabajo se centra en la arquitectura y la innovación cultural, con especial atención al diseño temporal como herramienta de transformación del espacio colectivo. Hola, Javier. Buen día, ¿qué tal? Hola, María. Buenos días. Bueno, en junio, Concéntrico va a celebrar una nueva edición en Logroño, consolidándose como una de las citas más interesantes dedicadas a la arquitectura y el espacio urbano. Cuéntanos un poco, Javier, qué es Concéntrico y por qué todos nuestros oyentes tendrían que visitarlo.
Bueno, yo creo que es una forma de entendernos a nosotros mismos y entender los lugares donde desarrollamos nuestra vida, ¿no? Y me parece muy bonito que las personas puedan hacer suyos el proyecto, ¿no? Es una forma también de aproximarse a formas de entender el espacio público con una mirada muy internacional. Y lo que ofrecemos en Logroño al final es muchas experiencias, ¿no? Muchas formas de estar, de ver, de disfrutar, de explorar lo compartido, lo común, lo colectivo, lo comunitario, y creo que eso es al final lo que nos da herramientas también para entendernos a nosotros mismos, claro, entender el lugar donde vivimos y al final la gente que tenemos alrededor, ¿no? Claro. Y en esta edición, tú, ¿qué podrías destacar? ¿Qué novedades o qué se van a encontrar, digamos, de nuevo respecto a otras ediciones? Yo creo que hemos aprendido mucho a lo largo de estos años, ¿no? Y sobre todo también con la publicación del libro, sobre varios temas en los que hemos centrado muchas de las intervenciones, muchas formas en las que hemos trabajado, ¿no? Y por un lado está el tema de la identidad y también la cierta ficción que se crea en torno a pertenecer a un lugar, ¿no? El hecho cultural que es ser de un lugar. Y creo que eso va a estar muy centrado en esta edición, ¿no? Vamos a intervenir desde el arco de San Bernabé, que es el arco quizá que se instala de forma festiva para celebrar la fiesta del patrón de Logroño, pero de una forma nueva a través de la mirada de Matilde Casani. O tenemos también Smiljan Radic, que ha sido recientemente premiado como premio Pritzker, que es el premio más relevante de arquitectura, y que va a hacer el Circo Pobre, que está viajando ahora desde Chile en una confección casi artesanal, ¿no? De esa misma mirada, ¿no? De lo que nos vincula a nuestra infancia, a nuestra memoria, ¿no? Del lugar. Con lo cual hay muchas formas de experimentar y explorar, ¿no? Logroño en estos días. Qué bueno. La colaboración entre Concéntrico y la arquitectura polaca no es nueva. En ediciones anteriores ya hemos visto proyectos y estudios procedentes de Polonia que han participado en el festival. ¿Cómo crees que ha evolucionado esa relación a lo largo del tiempo y qué crees que aporta la mirada polaca, podríamos decir, al espíritu de Concéntrico? Yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Porque hemos hecho proyectos a veces muy explorativos, innovadores, ¿no? Que testaban cosas, ¿no? Como Concentrala, que directamente nos invitó a mirar el río, la naturaleza, el cambio climático, ¿no? Con lo cual yo creo que siempre hay como una mirada también muy vanguardista en la forma de afrontar lo que intentamos proponer en la ciudad, ¿no? Y me he permitido también verlo de una forma más real, porque he viajado recientemente también a Polonia para volver a visitar muchos de los equipos que han estado en Logroño en los años anteriores, como Iza Rutkowska o Jakub, ¿no? Tienes que contar un poco más de ese viaje a Varsovia que has hecho, ¿no? Porque es una ciudad que, por un lado, está marcada por una historia muy compleja y por su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó casi destruida, y sin embargo, hoy la describen como una de las capitales más modernas y dinámicas de Europa, ¿no? ¿Cómo es esa identidad arquitectónica de Varsovia? Bueno, es muy, quizá podría decir como muy en proceso de cambio, ¿no? Yo creo que me parece muy interesante esas ciudades en las que tienen una cierta herida de alguna forma, sí, y utilizan todo lo que la cultura, la transformación urbana para ir sanando esas cuestiones, ¿no? No está acabada. A mí me gustan los lugares que no están acabados y están en proceso, ¿no? Yo creo que hay muchos procesos abiertos, como visitamos el parque, ¿no? que hablaba también de la propia memoria de la ciudad, ¿no? De las invasiones de otros países, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que utilizar el espacio público para transformar, para contar, para tener presente, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante. Oye, yo estoy intentando convencer al Instituto Polaco de Cultura para que me lleve a Varsovia, ¿no? Entonces, cuando yo llegue a Varsovia, ¿qué no puedo perderme? Pues yo creo que el Museo de Arquitectura, que que además tiene unas programaciones muy increíbles en el centro mismo, ¿no? De la ciudad, también el espacio Zodia, que es donde presentamos el libro, con muchísimos de los autores que habían pasado por Logroño, ¿no? Y que es un lugar también referente en las cuestiones urbanas, del espacio público. Este parque que decía justo ahora que había ganado varios premios también como el Mies, ¿no? que luego hablaremos, y que es un parque que casi como muestra la propia destrucción, ¿no? Y claro, que construye con eso. Es muy poético y muy bello, y cuando recorres es de una forma tan descarnada que tienes como, ¿no? una fuerza muy
muy atractiva, ¿no? Sobre con lo cual hay muchas cosas que ver y que descubrir, ¿no? Y que tienes que ir, tienes que hacer que María, te lleven. ya has visto que hay que ir me tienes que llevar a Varsovia, vamos, ya no puede ser de otra Estás forma. invitadísimo. Oye, te quiero preguntar, María, Barcelona ha sido nombrada por la UNESCO Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y dentro de esta programación, en mayo, se han presentado 2 importantes proyectos dedicados a la arquitectura polaca y ambos con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura. ¿Qué relevancia tienen esos 2 proyectos dentro de la capitalidad y qué pueden descubrir a los visitantes sobre la arquitectura contemporánea polaca? Pues sí, hemos tenido el honor de presentar 2 proyectos en el marco de Capitalidad de Arquitectura en Barcelona. Son 2 proyectos totalmente distintos, pero los 2 muy bonitos. El primer proyecto se presentó en abril y se trata de reconstrucción, revitalización del estanque de pabellón Mies van der Rohe en una forma que, de rellenarlo con naturaleza, con las plantas, las flores y nenúfares sobre todo. Era el concepto principal y cuando se construyó en 1929, así parecía. Se construyó para la Feria Internacional en Barcelona. Luego, la historia de este pabellón es así que se ha desmontado como la mayoría de pabellones temporales, claro, ¿no? Pero como parecía una joya de arquitectura, una obra emblemática del modernismo del siglo XX, en años 80 los arquitectos, los historiadores del arte decidieron reconstruirla para que no solo quede en la memoria, ¿no? Y cuando se reconstruyó, se ha olvidado, se puede decir, de este elemento tan bonito, naturaleza en estanque. Y un estudio polaco de arquitectura que se llama Centrala se acercó a Fundación Mies van der Rohe proponiendo restablecerlo. Y a la Fundación le encantó este proyecto. Entonces, hace un par de años empezaron las obras, pero hubo una sorpresa, porque las flores no querían crecer. ¿Por qué? Porque resultó que reconstruyendo el estanque perdió su profundidad. En vez de 1 metro, hubo 40 centímetros y agua era demasiado caliente. Y no se pudieron desarrollar ahí las plantas. Pero bueno, al fin y al cabo lograron hacerlo también en colaboración con un biólogo botánico de Barcelona y ahora mismo este estanque está lleno de nenúfares, de plantas, también aparecieron patos, libélulas y por la noche se pueden oír las ranas croando, así que me parece que es una intervención bastante pequeña, pero muy simbólica también, porque demuestra esta sensibilidad, ¿no? A naturaleza y entender la arquitectura como un vínculo entre la construcción y también la naturaleza, ¿no? Lo que nos... lo que nos une al final. Sí, eso es. Y es justo el perfil de este estudio central de Polonia. Y también se encuentra esta intervención en un sitio emblemático, ¿no? Porque, claro, Fundación... Bueno, María, ¿y cuál es esa segunda exposición? Pues la segunda exposición es mucho más clásica, diría yo, porque es una exposición dedicada a los proyectos arquitectónicos nominados al premio Mies van der Rohe desde 1996 hasta hoy en día. Y a través de las fotografías, dibujos, vídeos, se presenta la evolución de arquitectura de Polonia, también marcada por profundas transformaciones políticas, sociales, económicas que han redefinido las ciudades de Polonia y el paisaje arquitectónico. Tiene proyectos más emblemáticos como hitos, ¿no? Tipo Filharmónica de Szczecin, pero también hay proyectos de ciudades pequeñas, de pueblos, y eso demuestra que realmente arquitectura influye a la vida de los ciudadanos. Bueno, lo que es simbólico es que se inauguró justo el día de la entrega de premios Mies van der Rohe en la Casa de Arquitectura de Barcelona, el futuro sede de la Fundación. Entonces tenía mucha visibilidad entre el público ahí también. Oye, hablando de la exposición de los proyectos nominados al premio Mies van der Rohe, Polonia vive actualmente un momento muy interesante en el ámbito de la arquitectura contemporánea. Si un turista español viajara este verano al país, ¿qué edificio o proyecto recomendaríais visitar para entender mejor la identidad arquitectónica polaca actual?
Bueno, yo respondería de manera muy sencilla que para comprender esta identidad arquitectónica, como dices, de Polonia, hay simplemente que ir ahí y verla con los propios ojos. Arquitectura es un arte utilitario, ¿no? Entonces tienes que sentirla, experimentarla, tocarla y vivirla, porque si la ves en las fotos no es suficiente. Se puede ver algún edificio y te puedo recomendar, pero importante es también ver todo el conjunto urbano para entender este espíritu de arquitectura. Pero claro, en Varsovia no voy a repetir porque tú, Javier, has recomendado algunos edificios y yo estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor añadiría el Museo de Historia de Judíos Polacos, que también es un edificio muy vanguardista y muy impresionante, de verdad. Pero viajando a otras ciudades, por ejemplo, recomendaría ir a Gdańsk y ahí no se puede omitir el Museo de la Segunda Guerra Mundial, el Museo de Solidarność, el Movimiento de Solidar. Son dos edificios increíbles desde el punto de vista arquitectónico, pero también de contenido y de la historia que cuentan. Pero también creo que nuestro punto fuerte, se dice, Sí. ventaja, Sí. son las salas de conciertos. Incluso hace algunos años New York Times hablaba de boom en Polonia de salas de conciertos. La más famosa es la de Szczecin, Filharmónica de Szczecin, que ganó el premio Mies van der Rohe en 2015. Entonces no se puede perderla, pero también a mí personalmente me encanta, por ejemplo, la sede de Orquesta Nacional de Radio Polaco en Katowice. Es una ciudad postindustrial, postminera, y este espacio es alucinante, sobre todo desde el punto de vista de arquitectura, pero también por su acústica, citando a Alex Liebreich, que era director de orquesta ahí durante muchos años, es alemán, y ahora mismo es el director de orquesta en Palau de Música en Valencia. Según él, es la sala con mejor acústica en Europa. La relación de Polonia con la música me sigue sorprendiendo. Siempre, aunque tenga que ver con la arquitectura o con lo que sea, siempre está la música presente. Maravilloso. Bueno, en junio, recuerden, Concéntrico va a celebrar una nueva edición en Logroño, así que no se la pierdan. Muchísimas gracias, María, por volver a Polska Podcast y muchísimas gracias, Javier Peña, por venir a contarnos. Un placer, gracias. Gracias a vosotros. Ya sabéis que Rara Avis es la sección en la que os contamos anécdotas, cosas raras o peculiares de la cultura polaca. Y hoy, para contarnos esta anécdota, está Joanna Gdowska, responsable de teatro y cine del Instituto Polaco de Cultura, con nosotros. Y nos va a hablar de Ernest Malinowski. Bueno, Eso es. Cuéntanos, Joanna, ¿quién es este Muchísimas hombre? gracias. Venga, sí, realmente hablamos hoy de una persona muy especial, Ernest Malinowski, un ingeniero del siglo XIX, ojo, que decidió algo aparentemente imposible: construir un ferrocarril a través de los Andes peruanos. En una época en la que cruzar un camino embarrado ya era una proeza, él imaginó llevar una locomotora a las alturas donde el aire mismo empieza a faltar. En una época en la que la mayoría de la gente se alegraba si conseguía atravesar un camino embarrado en carreta sin perder una rueda y la dignidad. Pero vamos a ver, ¿en qué año nació Malinowski? ¿De qué época estamos hablando? Pues hablamos de 1818, Podolia, donde nace Malinowski en un contexto marcado por la desaparición de la antigua Polonia en los mapas de Europa. Tras la caída del levantamiento de noviembre, su familia se exilió en Francia, donde él se formó como ingeniero en la prestigiosa Academia École des Ponts de Chaussée. Ahí aprendió a confiar en los cálculos, en la estructura y en la idea de que la ingeniería podía imponer orden al caos. Pero me estás diciendo que lo que él hizo fue una cosa en los Andes, o sea, que se fue a Perú, ¿o qué? Eso es. Su destino lo llevó a Ernest después a Perú, imagínate, donde comenzó la que sería su gran obra, el Ferrocarril Central Transandino. Un proyecto que sobre el papel
parecía más una provocación que una posibilidad. Montañas extremas, avalanchas, mal de altura y una tecnología limitada convertían la empresa en un desafío casi irreal, Pero, la sin verdad. embargo, ¿se hizo o qué? Eso es, sin embargo, se construyó. Las vías ascendieron por los Andes hasta alturas que desafiaban cualquier lógica, Antonio. Se levantaron puentes sobre abismos y túneles excavados en roca viva, como si la montaña fuera un obstáculo negociable. El paisaje desde los vagones empezó a parecer un mundo suspendido entre la ingeniería y la obstinación humana. Pero Malinowski, además hizo otras cosas, ¿no? Porque era un tipo bastante complejo. Eso es, gracias. No fue solo un técnico Malinowski, un técnico brillante. También fue un personaje profundamente implicado en su tiempo. Durante la guerra entre Perú y España, participó en la defensa del Callao, ganándose el respeto de un país que no era el suyo, obviamente. Quizá por eso su figura sigue siendo tan fascinante, porque encarna una mezcla poco habitual, la del soñador y la del constructor. Alguien capaz de imaginar lo imposible y al mismo tiempo de calcular con precisión cómo hacerlo realidad. Bueno, es un tipo absolutamente increíble. Creo yo también. Hoy su historia sigue resonando como una idea simple, pero muy poderosa. El progreso no siempre nace de preguntarse si algo es posible, sino de empezar a trazar las vías, incluso cuando la montaña parece decir lo contrario. Bueno, recuerden, Ernest Malinowski, un Eso es. personajazo. Muchísimas gracias, Muchísimas Joana. gracias, Antonio. Ahora llega en Polska Podcast la sección que todos estaban esperando, el momento en el que el gran Ernest Kowalczyk nos cuenta en pequeñas píldoras la historia de Polonia. Hola, Ernest. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a contar hoy? Hoy vamos a volver a los principios. Hace 2 episodios habíamos hablado de un viajero procedente de Iberia que en la segunda mitad del siglo X llegó a las fronteras de la naciente Polonia. Pero, ¿qué pasó después? Pues bien, la adopción del cristianismo en el rito romano y la entrada en el ámbito de la cultura latina fueron solo el comienzo de esta historia. Después del fundador del Estado, el príncipe Mieszko, del que hablamos hace 2 episodios, subió al trono su hijo Boleslao. Como ya había nacido y crecido en la fe cristiana, quería dejar su huella en la historia como propagador de esa fe. Y justo en ese momento, precisamente en el año 997, coincidió con la misión del obispo de Praga, Adalberto, una misión que Boleslao decidió apoyar. Adalberto, o Wojciech en polaco, pero vamos a utilizar su nombre latino, venía del país de la madre de Boleslao, Bohemia, y además era amigo de una de las figuras más poderosas de su tiempo, el emperador Otón III. Para su misión evangelizadora, Adalberto eligió Prusia, los territorios que hoy corresponden al noreste de Polonia y que en gran parte coinciden con la región de Masuria, conocida actualmente como la Tierra de los 1000 lagos. Pero entonces allí vivían tribus que no eran ni eslavas ni cristianas y que no estaban dispuestas a abandonar fácilmente sus creencias. Los intentos de evangelización de Adalberto se toparon con una clara hostilidad por parte de la población local que los percibía, naturalmente, como una amenaza a sus tradiciones. Y su insistencia, porque sí que era insistente, aunque lo expulsaron, decidió volver, terminó en tragedia. Los prusianos mataron al misionero y clavaron su cabeza en una estaca como advertencia para cualquiera que quisiera seguir sus pasos. Pero bueno, como señal es bastante evidente, ¿no? Pues yo creo que sí, tiene un poder visual y no solo visual, Importante, ¿no? de argumentación. Pero es justamente aquí, en el momento de la muerte del misionero, donde la historia se vuelve, desde nuestro punto de vista, especialmente interesante, porque se cruzan aquí religión, política y poder. Boleslao comprendió muy pronto la importancia de lo ocurrido y supo aprovechar la muerte de Adalberto para reforzar el prestigio de su joven estado. Compró el cuerpo del misionero a los prusianos por su peso en oro,
pues bastante tuvo que pagar, y apoyó las gestiones para su rápida canonización como mártir de la fe en Roma. El proceso fue sorprendentemente rápido y apenas 2 años después Adalberto ya era santo de la Iglesia Católica. Que estamos hablando ya de muy cerquita del año 1000, ¿no? Efectivamente. Y precisamente en el año 1000, su tumba recibió una visita muy especial, la de su amigo, el emperador Otón III. Fue, por decirlo en términos actuales, la primera visita oficial de un jefe de Estado extranjero a Polonia, con todas las diferencias. Y no de un cualquier jefe de Estado, sino del propio emperador. Boleslao cuidó cada detalle para mostrarle el esplendor de su nuevo Estado. Ambos gobernantes pasaron una semana juntos rezando ante la tumba de Adalberto y al mismo tiempo hablando, por supuesto, de objetivos políticos comunes. Hubo intercambio de regalos ceremoniales y toda una serie de estos gestos simbólicos que, como diríamos hoy, confirmaban el creciente peso político de Polonia en la región. La inteligencia de un hombre para transformar una muerte en algo que al final le sirvió. Pues precisamente el príncipe Boleslao se cree uno de los monarcas polacos más importantes de toda la Edad Media, así que él sabía lo que había que hacer. Y es así, más o menos, como Polonia obtuvo su propio santo patrón. Y no solo eso, también se convirtió en el punto de referencia de un acontecimiento que unió religión y política y que contribuyó a difundir el nombre de Polonia, hasta entonces desconocido por toda Europa. Yo diría que nada mal para una historia que empezó con una misión fallida. Desde luego. Bueno, gran final, pobre hombre, el que le clavaron la cabeza en la pica, pero bueno, todo por Polonia. Muchísimas gracias, Ernest Kowalczyk, y en el próximo episodio nos seguirás contando esta historia de Polonia en breves píldoras. Con muchísimo gusto, gracias a ti. Polonia se mueve es la agenda del Instituto Polaco de Cultura. Os vamos a contar todo lo que hay, así que tomad papel y lápiz, aunque solo sea para dibujar mientras os lo contamos, porque tenéis, ya sabéis, todos los detalles de cada evento en la página web del Instituto Polaco de Cultura y en nuestras redes sociales. Inma, cuéntanos qué es lo que nos podemos encontrar este mes alrededor de la cultura polaca en España. Pues bien, empezamos. A partir del 3 de junio, en el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán en Madrid, la exposición Triángulo Rosa, preparada por el Instituto Nacional Auschwitz-Birkenau, que nos cuenta la historia de la persecución de las personas homosexuales en la Alemania nazi y en los territorios que ocupó durante la Segunda Guerra Mundial, recuperando así las memorias silenciadas hasta hace bien poco. Bueno, desde el 13 de mayo hasta el 7 de junio, en la Casa de la Arquitectura de Barcelona, exposición de los proyectos polacos nominados al EU-Mies Award, Premio de la Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Premios Mies van der Rohe, desde 1996 hasta la actualidad. La muestra da continuidad al proyecto presentado en Katowice y Varsovia en 2019 y comisariado por Marcin Selina y la Fundación Mies van der Rohe, ampliando y actualizando aquella investigación sobre la presencia de la arquitectura polaca en el contexto del Premio Europeo. Desde el 29 de mayo al 19 de junio, en el Espacio Raro On-Site Projects de Barcelona, primera exposición individual en España de la artista interdisciplinar Justyna Górowska, presentada bajo su alter ego y avatar de IA, Wet Me Wild, en una muestra comisariada por Michalina Sablik, y presentará, cuidado, su nuevo libro de artista publicado por la editorial Pamoya Press. Del 5 de junio hasta el 20 de septiembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el artista polaco Rafał Milak presenta Refusal, Second Fracture, dentro de la programación de Foto España 2026. La exposición traza un recorrido por los mecanismos de construcción y fisura de los relatos oficiales en Europa del Este. A través de series como The Winners y Sitting, junto a murales, banderas, vídeos y materiales del Archive of Public Protest, la exposición subraya la potencia de las prácticas colectivas como fuerzas capaces de desafiar el orden político establecido. Del 7 de junio al 7 de julio, en Valencia Foto, muestra de fotografías históricas del viajero polaco Kazimierz Nowak, que recorrió África en bicicleta en los años
1931 a 1936. Podrás ver su trabajo en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia como parte del festival Valencia Foto. El 10 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, el analista polaco Paweł Cerka y el periodista Marc Marginedas abarcarán un abanico de temas actuales como la evolución y el balance tras 4 años de guerra en Ucrania, los problemas de seguridad en el flanco oriental de la Unión Europea, así como la propaganda y las estrategias de desinformación de Rusia en el debate que acogerá el pabellón Europa de la feria. El 15 de junio, en la Fundación La Caixa de Madrid, Polonia participa en un debate sobre el impacto y los desafíos de la inteligencia artificial en el mundo actual, junto con otros 6 países, miembros todos ellos de UNIC Madrid. La joven investigadora polaca Agata Villata, de la Universidad Politécnica de Silesia, hablará del uso de la inteligencia artificial para comprender la crisis invisible del planeta. Si quieres saber a qué crisis se refiere, no puedes faltar a las UNIC Science Talks. El 29 de junio, en el patio de los Arrayanes, dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, podréis delectaros con Juliana Addeva, ganadora del concurso Chopin de Varsovia, una de las pianistas más destacadas de su generación, reconocida por su rigor y claridad interpretativa. En este programa aborda a Chopin con obras como los Nocturnos, opus 62, y los 24 Preludios, opus 28, y las combina con piezas de Szpilman, pianista judío-polaco superviviente del Holocausto y autor de las memorias que inspiraron la célebre película El pianista, de Roman Polanski. Y ya para terminar, os recordamos que hasta el 27 de septiembre la artista polaca Aneta Jerzykowska participa en una exposición colectiva en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona. En noviembre la exposición, como sabéis, se trasladará al Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se quedará hasta marzo del 2027. Ya lo sabéis, tenéis todos los detalles de esta agenda en la página web del Instituto Polaco de Cultura y en nuestras redes sociales. Así que seguidnos y no os perdáis ninguna de nuestras próximas citas con la cultura polaca. Esto ha sido Polska Podcast, el podcast del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Si te ha gustado este episodio, síguenos en redes sociales y suscríbete para descubrir más historias de la cultura polaca. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Polska Podcast es una producción del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, grabada y editada en los estudios de la oficina de Podcast 21 y presentada por Antonio Martínez Asensio.